La mañana del martes 19 de abril de 2016, en medio de las transmisiones que habitualmente desarrollamos como canal del Senado en vivo desde Valparaíso, interrumpimos la emisión de una de las comisiones para dar cuenta del fallecimiento de Patricio Elwin Azócar, expresidente de la República y expresidente del Senado a la edad de 97 años. Los invitamos a compartir con nosotros y a recordar parte precisamente de los homenajes con motivo de un nuevo aniversario de su partida. En el 2016, un mes antes de su partida en el Senado, ya se hablaba de él a propósito del lanzamiento de un libro precisamente sobre el periodo de la transición, donde jugó un rol clave. De hecho, es definido por algunos historiadores como el personaje por excelencia de esta etapa en el retorno de la democracia a nuestro país. Comenzaremos revisando notas de prensa, el primer fragmento también de la síntesis de 2 jornadas con el duelo oficial tras la partida de Patricio Elwin y con el respectivo homenaje además del ex Congreso Nacional honrando la memoria de este expresidente de la República. Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos a lo largo de la historia han entregado su vida, el Chile libre, justo, democrático, la nación de hermanos. Hoy celebramos un nuevo amanecer, solemnizamos en este hermoso encuentro nuestra firme voluntad de forjar la unidad nacional por caminos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre la base del respeto mutuo, el imperio irrestricto de la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia. Presidente Patricio Elwin Azócar, Estadio Nacional, 12 de marzo 1990. En nombre del Senado de la República y la Biblioteca del Congreso Nacional, damos comienzo a esta ceremonia de presentación del libro Patricio Elwin Azócar, Una vida republicana, convicción, política y doctrina. El libro que hoy presentamos reúne una serie de artículos que abordan desde diversas miradas a uno de los hombres fundamentales de finales del siglo XX en nuestro país, que dejó huella como presidente del Senado y qué decir posteriormente en el período que le correspondió guiar la senda del país. Su pensamiento y trayectoria política, su trabajo legislativo, los aspectos económicos, educacionales y sociales, la política exterior y los derechos humanos bajo su gobierno son los temas que cruzan esta publicación, elaborada fundamentalmente con fuentes parlamentarias y los diarios de sesiones como registro único del debate político en nuestro Congreso Nacional. Mi madre, Laura Azócar, mi padre, Miguel Elwin, yo fui el mayor de 5 hermanos, después mío de 6, pero uno murió. Mi padre era agnóstico, hasta por ahí nomás. Él era masón y era un hombre muy riguroso en sus convicciones y muy respetuoso de las convicciones de los demás. Mi madre era católica observante y nunca me olvido que un día por ahí, yo tendría unos 15 años, un domingo a mediodía, mi padre me encuentra en la casa y me dice: ¿y usted, jovencito, no va a misa? Entonces yo lo miré y él me dice: tú me preguntarás que cómo te pregunto yo esto cuando yo no voy a misa. Pero el problema es este. ¿Tú eres católico o no eres católico? Sí, soy católico. Bueno, yo no soy católico, me dijo, y por eso no voy a misa. Pero si tú eres católico, debes ir a misa. En esa escuela me formé. Y creo que fue una escuela muy buena para
tratar en la vida de ser consecuente con los valores en que se cree. Fue ministro de Educación entre el 11 de marzo de 1990 y el 28 de septiembre de 1992. Luego, presidente de la República entre 2000 y 2006. Señoras y señores, invitamos ahora a participar de esta experiencia a quien fuera presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar. Señor presidente del Senado, estimada amiga Soledad, señora Leonor, familia Elwin, autoridades que nos acompañan, amigos y amigas. Quiero agradecer enormemente la invitación que se me ha hecho a participar de esta actividad, que con motivo de un libro queremos hacer un reconocimiento a Patricio Elwin. Agradecer porque he leído un libro y el libro recuerda entonces tantos hechos y tantos momentos que han marcado la historia política de Chile en estos últimos 50 años o 60. Pero también lo hago como aquel que en 1954 fue alumno de Patricio Elwin en el Instituto Nacional. También lo hago como algunos años después, en 1959, tuve que optar en quinto año de Derecho entre irme con Silva Sima o con Patricio Elwin. Elegí Silva Sima, pero tuve que dar examen con Patricio Elwin. ¿Cuánto de nuestra democracia que surge de la nueva Carta Constitucional tiene y debe que seguir siendo representativa? ¿Y qué espacios creamos para que haya gobernabilidad, pero también capacidad civilizada de escuchar las demandas de la ciudadanía a través de las nuevas formas de comunicación que tenemos? ¿Y cómo somos capaces que esa Carta Constitucional además tome en cuenta que la estamos redactando después de la crisis económica más grande que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años, desde la crisis de 1930, que no ha habido algo similar, y en donde cuando uno dice cómo se sale de esto, piensa que las soluciones son políticas y por lo tanto la capacidad del Estado es fundamental para ello? Era ministro de Educación del presidente Elwin. Hubo una huelga larga de profesores por la necesidad de mejorar las remuneraciones. Le planteé al presidente, mañana va a haber huelga. Yo quiero hablar para decir que no vayan a la huelga. Y él me dijo, no señor, me dijo, yo soy el presidente, yo voy a decirlo. Pero presidente, usted se asume toda la responsabilidad con eso. Yo la asumo. Habló, hubo huelga. Y seguimos negociando un ministro de Educación con un ministro de Hacienda, ¿verdad? De cómo reajustar en 5 años. Cuando asumimos el año 90 había profesores que ganaban el ingreso mínimo. Me llama un día por el citófono el presidente Elwin y me dice, ¿qué va pasando? Le dije, estamos listos ya. Llegamos a un acuerdo con el ministro de Educación, llegamos a un acuerdo con los profesores, y hay solamente ahí unos 50 millones, una cifra menor, pero ya estamos listos. Ah, me dijo, o sea, está todo arreglado con Fosley. Bueno, que es una cosa mínima, pero es tan poco que no se preocupe. Muy bien. Terminó la conversación. Me llama media hora después. Ricardo, le tengo buenas noticias.
Alejandro me autorizó en el gasto de los 50 millones. Entonces yo le digo, pero presidente, si yo le dije que era muy poco, eso que no tenía importancia. Mire, me dijo, es que le voy a confesar algo. Yo tengo una casa en Arturo Medina que usted conoce. Tengo una casa en Algarrobo que usted también conoce. Y mi auto Peugeot. Todo eso suma como 150 millones. Todo lo que es superior a eso excede mi capacidad de comprensión. Ese era y es el que fue presidente de Chile. Y yo creo entonces, lean por favor este texto. En este texto van a ver la pasión, el corazón, la razón de las ideas, el diálogo, el entender al contrario. Van a entender el sentido del servicio público, pero más profundo, van a entender una vocación que a ratos se nos ha perdido. Es más compleja la tarea. Miro atrás y pienso que era más fácil decir no a la dictadura. Es más difícil decir pongámonos a trabajar para recuperar los valores que todo el país nos está reclamando. Valores que Patricio Aylwin, con su vida y su testimonio, nos dice cuál es el camino para lograrlo. Muchas gracias. La vocación política de Patricio Aylwin. Dicho en pocas palabras, la política es por un lado el arte, doctrina o opinión referente al gobierno de los estados, y por otro, la actividad de quienes rigen a aspirar los asuntos públicos. Patricio Aylwin tuvo como profesión promover la opinión de su partido respecto a cómo debía gobernarse Chile. Y la política de Patricio Aylwin tuvo la virtud, a lo largo de su vida, de fundarse en un análisis de la realidad que acepta sus complejidades sin maniqueísmos, que se hace cargo de sus contradicciones, que no admite certezas fáciles, que trata de vislumbrar en cada momento lo correcto a la luz de sus principios. Cualquiera que revise este documentado libro se dará cuenta que Patricio Aylwin no es una especie de caricatura del consenso a cualquier costo, como lo han querido presentar a veces sus adversarios. El actuar político de Patricio Aylwin ha sido duro o conciliador dependiendo de lo que ameritaba en el momento. Veamos algunos ejemplos de su historia. Muy bien se dice en el libro que en 1959, como un joven presidente de la democracia cristiana, referente al gobierno de Jorge Alessandri, manifiesta un espíritu sosegado al decir que el papel de la oposición es oponerse a todo y encontrarlo todo malo, y que ello no es correcto, que no es necesario desear el fracaso. No, lo que el gobierno debe hacer es lo mejor que pueda, y si actúa en nuestra línea tendrá nuestro apoyo, pero el gobierno es el gobierno y nosotros quedamos en nuestra posición. Varios años después, durante el gobierno del presidente Frei Montalva, Patricio Aylwin, desde la presidencia de la democracia cristiana, fue, en sus propias palabras, el lugarteniente del jefe de Estado. Jugó este rol tanto para defender el gobierno de las críticas provenientes de la oposición, que atacaba por los dos flancos, por la izquierda y por la derecha, como de los conflictos y problemas internos de la democracia cristiana. El gobierno de Frei Montalva, uno de los más exitosos y reformadores de que tenga conciencia en nuestro país, tuvo en Aylwin un escudero. Su lealtad con el gobierno y con el presidente Frei Montalva es legendaria. Y si hubo que subir de tono, Aylwin lo hizo. Ejemplo, cuando se oponía a la derecha a la reforma agraria que impulsó el presidente Frei Montalva, cito a Patricio Aylwin: solo la resisten quienes no comprenden la marcha de la historia, porque para ellos el derecho es sinónimo de un orden establecido
que ampara determinado régimen económico-social. Es sinónimo de protección a determinados intereses creados. Cierre comillas. Lo dice en forma suave, pero en el fondo hay una crítica profunda a la oposición que en ese entonces tenía a la reforma agraria. Con mucho cariño y respeto, debo decir que es el político con quien he trabajado que más admiro. He intentado en mi vida pública, modestamente, seguir sus enseñanzas. Mis amigos, porque fue amigo, abogado del hoy fallecido Manuel Bustos, dirigente sindical, presidente de la CUT durante el gobierno de don Patricio, y también mi camarada que nos dejó, María Rosa, recuerdo que siempre me contaban que una vez al mes la CUT desayunaba en la casa del presidente y que él los atendía, porque así era don Patricio, atendía personalmente a sus invitados. Y que todos recuerdan con un cariño inmenso que tuvieron la oportunidad de conocer Cerro Castillo, porque don Patricio les hizo un té a los dirigentes con sus familias y pudieron compartir, seguramente la señora Leonor estaba también en ese té, porque ha acompañado siempre la vida de don Patricio Aylwin, para mostrar el cariño y el respeto con todas y con todos. Patricio Aylwin no le pertenece ni a los humanistas cristianos ni solo a la Concertación. Su legado le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Todos podemos sentirnos orgullosos de él. Y después que lean el libro van a volver a respirar por sobre el mal ambiente que actualmente existe. En efecto, la vida de Patricio Aylwin es la de alguien que se hizo tempranamente la pregunta que Kennedy hizo célebre. Su vida ha sido la aventura de responder constantemente la pregunta de en qué podía servir al país. Y vaya, presidente Patricio Aylwin y querida familia, para que se lo transmitan, por Dios, que ha contribuido al bien del país y qué tarea mejor cumplida. Muchas gracias. Patricio Aylwin, desde los balcones del Palacio de la Moneda, 11 de marzo de 1990. ¿Qué pueden mis compatriotas esperar de mí? Que diga siempre la verdad, sin apartarme nunca del derecho y buscando afanosamente la justicia. Que respete a todas las personas y a las distintas opiniones. Que sepa escuchar a todos. Que me empeñe siempre en promover entendimientos y lograr acuerdos. Pero que no vacile en adoptar las decisiones que, según mi recto parecer, exija el interés superior del país. Que trate, en fin, de ser para todos mis compatriotas como un buen padre de familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el bienestar, la felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los hijos que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro.
El mundo nos mira. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencias. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. La tarea es hermosa. Construir entre todos la patria que queremos. Libre, justa y buena para todos los chilenos. De nosotros depende, compatriotas. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. Invitamos a continuación al presidente del Senado de la República, senador Patricio Walker Prieto, a hacer uso de la palabra. Estimado expresidente Ricardo Lagos, querida Soledad, querida señora Leonor, familia Elwin, autoridades, amigas y amigos, es una crueldad y una injusticia enorme hablar después de Soledad Alvear y el presidente Lagos, por su contundencia de las intervenciones y, por cierto, por la hora que me toca hablar. Así que créanme que he rayado la mitad del discurso y espero ser muy breve. Espero. En la historia es difícil encontrar personas cuyo protagonismo traspasa su propia generación, porque para ello se debe tener la capacidad de entender los signos de los tiempos, renovar el pensamiento y responder a los desafíos que se presentan. Protagonista principal por más de 5 décadas de los más trascendentales desafíos y acciones políticas de nuestro país, Patricio Elwin Azócar es parte de una generación que abrazó la política con entusiasmo y con pasión. Una generación que desde diferentes posiciones ideológicas buscaba construir un mejor país. Una generación que dignificó la política y la función pública al concebirla como un servicio y un compromiso con los valores republicanos, con la institucionalidad democrática y con el respeto y la amistad cívica. ¿Cómo entendió que el camino para recuperar la democracia era inscribirse en los registros electorales? Yo me acuerdo cómo lo descalificaban. Él decía, la Constitución es ilegítima. Es ilegítima. La dictadura es ilegítima. Pero no podemos aceptar todas las formas de lucha, porque no podemos responder de lo que va a pasar. Hay que derrotar a la dictadura en su propia institucionalidad. Y eso fue lo que hicimos sin derramar una gota de sangre. Lo decía el presidente Lagos, y qué bueno que lo diga el presidente Lagos. Todos los esfuerzos que hizo con el cardenal Silva Enríquez para salvar la democracia. Él dijo, mientras haya una posibilidad en 20.000 para salvar la democracia, debemos intentarlo. Y cuenta el libro que cuando llega un grupo de empresarios al partido a pedirle que en definitiva se buscara una salida no democrática. Y Elwin les dice, caballeros, no se viene al principal partido democrático de Chile a pedir un golpe de Estado. Ahí está la puerta, váyanse. Esa fue la respuesta de Patricio Elwin.
Yo no sé si ustedes se recuerdan de los debates que había. El candidato de la derecha era el ex ministro de Hacienda, Hernán Vigi, decía él voy a tener capacidad para manejar la economía. Todos decían, es una buena persona, es muy talentoso, pero ¿sabrá de economía? ¿Podrá manejar las expectativas sociales? ¿O le va a pasar lo que ocurrió al lado de la cordillera, al otro lado de la cordillera, al presidente Alfonsín, que era un republicano, un demócrata, pero que tuvo que abandonar antes del poder por, entre otras cosas, un manejo muy malo de la economía, inflación, etc. No voy a repetir las cifras, presidente, Soledad, ustedes la dieron, 8% de crecimiento anual. ¿Cómo bajó la deuda externa? ¿Cómo bajó la inflación? Pero no le gustaba que se hablara de Chile como país jaguar. Le cargaba esta cosa de ser exitista, cuando había tanta miseria, 5 millones de pobres, que decía Alejandro Foxel que había que trabajar con mucha empatía. La empatía, Elwin, uno lo escucha y llega al alma, llega adentro, cala hondo. Suaviter in modo, fortiter in re. Una humanidad y una generosidad impresionante. Termino con mi historia, todos han hablado, alguna aproximación personal. A los 13 años, yo era alumno del Colegio San Ignacio y me invitan a una conversación con este señor que yo toda la vida he oído hablar en mi casa. Mi padre y mi madre eran elwinistas, pero de corazón. Y nos escuchaba con una paciencia y las barbaridades que decíamos y tomaba nota, como decía Soledad, y nosotros que éramos todos impetuosos, que queríamos salir rápido de la dictadura, él nos escuchaba como diciendo con cara de interés. Uno hoy día digo, ¿qué habrá pensado? Y esa humildad, esa claridad política, intelectual, a mí me hizo tomar la decisión de entrar a la democracia cristiana. Patriota, a este gran republicano, a este gran ser humano, a este hombre de familia, a este padre de la reconciliación, a este padre de la reconstrucción de la democracia. Quiero invitar a todos los que dejaron de creer, a todos los que miran a la política con desconfianza, que miren la vida y obra de Patricio Aylwin, el testimonio de coherencia de vida, porque estoy seguro que después de leer este libro van a volver a creer y van a entender que vale la pena jugarse por los ideales, que vale la pena dar testimonio en lo público. Muchas gracias, especialmente a la familia, y muchas felicidades. Agradecemos las palabras del presidente del Senado y a continuación el senador Patricio Walker entrega la medalla del Senado a la señora Leonor Oyarzún de Aylwin como expresión de nuestro cariño y gratitud y un ramo de flores. De esta manera concluimos la presentación del libro Patricio Aylwin, Azócar, una vida republicana, convicción, política y doctrina. Soy Betsabe Fuentes y como canal TV Senado nos sumamos a las condolencias de la muerte del expresidente Patricio Aylwin Azócar, quien, recordemos, falleció a los 97 años de edad en su casa por causas naturales. El gobierno ya decretó duelo nacional y funerales ya de Estado por este fallecimiento. Todos los detalles en la siguiente nota.
Este martes falleció a los 97 años de edad el expresidente de la República, Patricio Elwin Azócar, quien murió por causas naturales en su domicilio ubicado en calle Arturo Medina, en la comuna de Providencia, Santiago. Según informó su familia, el ex jefe de Estado, quien encabezó el inicio de la transición a la democracia tras asumir la primera magistratura en 1990, había dejado las apariciones públicas hace varios meses, luego de sufrir sucesivas complicaciones de salud. El Ministerio del Interior estableció mediante un decreto supremo la condición de duelo nacional, el cual, según el reglamento de ceremonia y protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, comprende 3 días. En dicho periodo se fijará el izamiento de bandera a media asta en la moneda y en todas las reparticiones públicas, así como en las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la suspensión de los actos y ceremonias de gobierno que revista el carácter de festejo. Desde el Senado reaccionaron destacando la vida y obra del exmandatario. Además, se informó desde la corporación los protocolos a seguir. Nosotros vamos a recibir a don Patricio Elwin el día jueves en el ex Congreso en Santiago. Les quiero recordar de que don Patricio, junto con ser presidente de la República, fue presidente del Senado por más de un año, entre el 71 y el 72. En consecuencia va a recibir los honores de un ex senador, presidente de esta corporación, junto con el presidente de la Cámara de Diputados. Será recibido el día jueves en el ex Congreso en Santiago, en donde además se le rendirán honores por parte de los expresidentes de la República, léase don Eduardo Frei, Ricardo Lagos y don Patricio Elwin, junto con el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados y quien habla. Asimismo, se tendrá que confirmar, no son decisiones que tomo yo solo, tengo que tomar con el resto de los señores senadores respecto a lo que va a ocurrir en el día de mañana. Hoy está previsto trabajar normalmente nuestra jornada en el Senado. Don Patricio Elwin fue un estadista, un hombre que en momentos difíciles para Chile supo actuar procurando siempre la unidad del país y por lo tanto deja un recuerdo imborrable. Patricio Elwin Azócar fue abogado, profesor y político del Partido Demócrata Cristiano. Llegó a ser senador en 2 periodos, entre los años 1965 y 1973, representando a la 6ª Agrupación Provincial Curicó, Talca, Linares y Maule. Asimismo, presidió el Senado entre el 12 de enero de 1971 y el 22 de mayo de 1972. Son miles las personas que han llegado hasta el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago para darle el último adiós al expresidente Patricio Elwin Azócar. Es en este lugar donde se realiza el velatorio y homenaje popular al exmandatario, pero las diversas muestras de afecto hacia el exmandatario se comenzaron a registrar con la salida del féretro desde su residencia ubicada en Providencia, con lo que se dio inicio así al protocolo de los funerales de Estado, que incluyen 3 días de duelo nacional, trayecto que estuvo acompañado por cientos de personas en las calles emocionadas despidiendo al exmandatario que falleció, recordemos, a los 97 años de edad por causas naturales. En el recorrido, el cortejo fúnebre se detuvo frente a la sede de la Democracia Cristiana, donde recibió un emotivo homenaje por parte de los militantes. Más tarde realizó una nueva parada, esta vez en la sede del Ejecutivo. Allí se vivió uno de los momentos más emblemáticos, ya que la Guardia de Carabineros le rindió un homenaje con la presidenta Michelle Bachelet de pie frente al féretro. Así veíamos en imágenes entonces lo que son estas homenajes y despedidas. Desde allí, la carroza partió hacia la sede del ex Congreso Nacional en Santiago. El féretro ingresó al Salón de Honor. Fue recibido por las más altas autoridades legislativas del país, los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, encabezadas por Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade. Allí miles de personas ingresaron posteriormente al Salón de Honor para despedir al exmandatario y ser parte de este homenaje popular que contempla una serie de discursos del ámbito social y político. Según el presidente del Senado, se vive un momento histórico y toda la ciudadanía podrá ser parte de él. Hace muchos años en Chile que un expresidente no fallecía en democracia, ¿ya? Porque hubo otros presidentes que fallecieron, pero no en democracia. Por ejemplo, el presidente Frei, el año 82, Frei Montalva me refiero. Entonces, esta es una oportunidad también para reencontrarnos con algo de nuestras tradiciones republicanas, para hacer un balance, y como digo, con un balance no solamente con los ojos de hoy, sino que a ojos de un contexto. Y está lleno de simbolismo. Hoy hay una misa más privada en la casa del presidente Elwin,
va a ser trasladado hacia el centro de Santiago y antes de venir acá al excongreso va a pasar por el Partido Demócrata Cristiano, va a pasar delante de la Moneda, le van a hacer un reconocimiento y después acá va a ser un reconocimiento de 24 horas que va a estar siendo velado en el Parlamento de puertas abiertas. Acá no va a haber ni una restricción para el ingreso. En la medida que haya ciudadanos que por esa puerta estén haciendo una fila, las puertas del Congreso van a permanecer abiertas. Si es necesario 24 horas, 24 horas. En el Salón de Honor permanecen decenas de parientes de Elwin, encabezadas por la viuda Leonor Oyarzún, la familia, quien agradeció también el cariño que ha recibido hasta ahora de la gente y que se manifestaron felices también de poder acompañarlo en sus últimos días. Parlamentarios de todas las bancadas han destacado la trayectoria política del exmandatario Patricio Elwin, y es que su legado se destacó por el diálogo y los acuerdos. Legisladores catalogaron la figura política de Elwin como un hombre clave en la transición democrática para lograr los acuerdos y avanzar en la reconciliación de nuestro país. Los homenajes que se realizan en la sede del Poder Legislativo en Santiago tras el fallecimiento del mandatario fueron el punto de encuentro de autoridades nacionales y parlamentarios, no solo de la democracia cristiana, quienes rindieron honores y de paso también destacaron el legado del exmandatario. El expresidente del Senado, por ejemplo, Patricio Walker, sostuvo que él tuvo el privilegio de ser formado por Elwin. Aquello marcó su carrera política. Elwin tenía la gracia que era corajudo, que actuaba por convicción, pero con una forma muy agradable. Él era sobrio, era austero, entonces siempre caía bien. Y yo creo que es muy importante que efectivamente este homenaje sirva de ejemplo en momentos que la política hoy día está tan desprestigiada. Para el senador Juan Antonio Coloma, la figura del ex jefe de Estado es valorada por el impulso a dialogar a pesar del escenario político que enfrentaba en esa época. Yo ahí uno puedo notar que al final, a pesar de que él era bien tironeado por algunos sectores para de alguna manera generar un momento de tensión cuando él asumió el gobierno, lo cierto es que al final logró imponer su lógica de que era mucho mejor entenderse, que aquí no sobraba nadie y que todos teníamos que ser parte de un mismo país. Y creo que eso es lo que hoy día se valora transversalmente. Misma visión tuvo el senador Alberto Espina, quien enfatizó la carrera política y el consenso que generó Elwin y que logró así a pesar de sus adversarios. Y me daba cuenta cómo él tenía presiones de grupos de izquierda y de derecha que no querían entendimiento y que querían seguir con la confrontación. Y don Patricio Elwin tuvo el liderazgo, el carácter, la personalidad para enfrentar esos grupos y ser capaz de conducirnos a una transición pacífica hacia la democracia que es ejemplar en el mundo entero y que hoy día se le rinde tributo porque creo que la ciudadanía reconoce objetivamente que más allá de nuestras diferencias, lo que hace progresar al país es cuando los políticos son capaces de ponerse de acuerdo. En tanto, para el ex senador de C. Mariano Ruiz Esquide, Elwin intentó siempre mantener la nivelación entre la política y lo que es lo justo y lo real. Lo catalogó como un hombre noble y dispuesto. Cuando uno pierde un amigo, pierde una persona tan importante como él, con el cual convivimos cerca de 30 o 40 años en política, tuvimos diferencias, pero siempre respetamos en él sus valores positivos. Yo lo definiría como un hombre justo, un hombre de derecho. Para él la ley era lo primero. Él consideraba siempre que la ley igualaba a las personas. Fue un gran demócrata cristiano, pero que más allá de la democracia cristiana, él miró siempre el país. Su legado sin duda pasará a la historia y quedará como uno de los personajes más relevantes en la memoria política chilena. Ciudadanas y ciudadanos de Chile, queridas amigas y amigos, autoridades del Congreso Nacional, representantes de los partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones profesionales y técnicas, chilenas y chilenos. Estamos en este histórico Salón de Honor del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago, para despedir a un compatriota de enorme estatura humana, moral y política, un chileno que siempre trabajó con ahínco y rectitud por el bien público, que se jugó
con honestidad por lo que creía que era lo mejor para el país y su gente, que buscó incansablemente en la medida de lo posible reparar los enormes daños producidos por la dictadura en nuestro país. Un hombre que afrontó el desafío de reconstruir nuestra incipiente institucionalidad, incluso con la presencia activa y amenazante del dictador, porque así se tuvo que ir rearmando nuestra quebrada democracia. Educado en los padres salesianos, el Liceo de San Bernardo y el Internado Nacional Barros Arana, luego brillante estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, de donde egresa en 1943, para luego continuar ligado a esta casa de estudios desde 1946 hasta 1967, como profesor titular de Derecho Administrativo, profesor en paralelo de la Universidad Católica de Chile y del Instituto Nacional. Toda esta enorme vocación educativa siempre la desarrolló en paralelo a su vocación de servicio público, a través de la acción política, expresada en su temprana militancia en la Falange Nacional, de la cual fue su presidente en 1949. Luego, en el Partido Demócrata Cristiano, del cual fue varias veces presidente nacional y senador entre 1965 y 1973, por su querida zona de Curicó, Talca, Linares y Maule. Patricio Aylwin vivió y fue protagonista del violento y estremecedor quiebre democrático en nuestro país. Por lo mismo, su capacidad de horror, con lo que se fue creando una vez que sobrevino el golpe, lo hizo abandonar rápidamente cualquier esperanza de que las cosas caminaran en el sentido de la justicia y el derecho. Por eso, junto a Manuel Sangüesa, Jaime Castillo y Máximo Pacheco, entre otros, crea el grupo de estudios constitucionales conocido como el Grupo de los 24, en donde se comienza a dar una batalla jurídica y legal en contra de la dictadura. Este grupo es una instancia de conversación y diálogo muy rica entre las diversas posturas antagónicas hasta hace unos años y que comenzaban a confluir hacia objetivos comunes. Ya en 1983 participa activamente en la Alianza Democrática, una instancia representativa de los partidos, aunque estos aún se mantenían proscritos. El año 1987 asume una vez más la presidencia del Partido Demócrata Cristiano para enfrentar una nueva coyuntura histórica. Esta vez se trataba de enfrentar al dictador, que con sus leyes y con su constitución buscaba perpetuarse por otros 10 años en el poder. Para derrotarlo se utilizó el valor, la decencia, el amor a Chile, un lápiz y un papel. Derrotado Pinochet, Patricio Aylwin asume el desafío de liderar al pueblo de Chile en la recuperación efectiva del poder, aunque este estuviera muy coartado por la Constitución de 1980. Hitos de la vida de un hombre, de un chileno que alcanzó la máxima magistratura del país y que hoy despedimos con dolor y cariño. En este sencillo homenaje del Congreso Nacional y del Poder Judicial, en este histórico lugar donde se alojó por años al Congreso Pleno de la República, voy a dejar con ustedes a continuación a un grupo de personalidades que representan la continuidad histórica de la patria y a las instituciones fundamentales de nuestro país. En primer lugar, hará uso de la palabra quien fuera presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Chile vive un momento de profunda tristeza.
Hemos perdido a un político de excepción que marcó la vida política de nuestro país en los últimos 50 años. Don Patricio Aylwin representa una de las vertientes más fecundas de nuestra República. El servidor público ejemplar, el político de vocación y el hombre preocupado por el destino de la comunidad en que vive. Qué paradoja que se nos vaya ahora, justo en momentos en que se vive una tremenda crisis de la confianza en la política. Es bueno tener presentes las lecciones que nos dio Patricio Aylwin acerca de la forma en que debemos ejercer la función pública. Quiero primero destacar a su familia, que fue un enorme apoyo para él. A doña Leonor Oyarzún, con quien compartió más de 68 años de su vida. Saludar a sus hijos, Isabel, Mariana, Miguel, José Antonio y Francisco, a sus nueras y yernos, y muy especialmente a sus nietos y bisnietos. En segundo lugar, destacar su trayectoria política. Militante por más de 70 años de nuestro partido, primero en la Falange y luego en la Democracia Cristiana, luego de una larga reflexión. 7 veces presidente de nuestro partido, 2 veces senador por la región del Maule y luego presidente de la República. No es de extrañar su vocación pública. Su padre, Miguel, fue presidente de la Corte Suprema, su hermano Arturo, Contralor General de la República, y cómo no recordar también a Andrés Aylwin, diputado en 2 ocasiones y un valiente defensor de los derechos humanos. Fue un gran humanista cristiano, un gran militante y camarada de la democracia cristiana. Fue un hombre de gran ímpetu, de ideas claras que defendía con pasión, pero siempre con respeto. Entendía la política como un acto de servicio a los demás, honesto y desprendido. La austeridad fue sin duda uno de los rasgos de su personalidad que lo acompañó toda su vida y fue un fiel exponente de la tradición de sobriedad y probidad que siempre ha caracterizado el servicio público en Chile. Fue un demócrata a carta cabal. Toda su trayectoria política está marcada por su compromiso con la democracia, con la justicia y con la paz social. Esa fue su conducta invariable. Su figura la recuerdo con cariño y gratitud. Lo conocí muy joven, por supuesto en mi casa. Cuando joven lo veía llegar, dada la amistad y el respeto que siempre tuvieron con mi padre. Él siempre respaldó con gran lealtad el gobierno del presidente Frei, siendo senador y también en algunos periodos como presidente de la Democracia Cristiana, sobre todo en los momentos más aciagos, concretamente cuando se dividió el partido. Fue un momento difícil, tal vez uno de los más complicados del presidente Frei, cuando la Democracia Cristiana se reunió en Peñaflor para decidir si seguía o no seguía en el gobierno, y era el partido único de gobierno. Se dividió la DC y todos sabemos las consecuencias. No se tuvo la capacidad para acompañar una campaña y se perdió la batalla electoral. Creo que una de las lecciones que hemos aprendido también, producto de esa realidad, es que los movimientos políticos y las coaliciones deben sustentar a los gobiernos, acompañar y apoyar al gobierno elegido y su programa. Nunca lo debemos olvidar. También quiero destacar su labor como parlamentario en ese periodo. Él podía haber sido, y todos lo sabemos, un ministro, un destacado miembro del gabinete, pero tomó una opción de ir al Parlamento, porque en esos momentos, cuando Frei asume, no tenía mayorías parlamentarias. No tenía votos ni en la Cámara ni en el Senado. Después de marzo, en la Cámara
sacó una gran mayoría. Pero ahí Patricio Aylwin jugó un rol fundamental. Por ejemplo, en el proyecto de reforma agraria que estuvo trabado 3 años en el Parlamento. Y fue él quien de su puño y letra redactó el punto referido a la ley de propiedad para que esa reforma agraria comenzara a ser una ley de la República. Y así lo hizo en muchos de los grandes proyectos, la chilenización del cobre, la reforma educacional y tantos otros que él condujo en el Senado con gran lealtad y apoyo a su gobierno. La experiencia de don Patricio en la Unidad Popular fue muy dura. Fue un opositor muy firme al gobierno del presidente Allende, pero siempre con un espíritu democrático. Y me consta los esfuerzos permanentes que hizo para impedir el colapso de la democracia. Una vez producido el golpe militar, conoció de cerca el drama de las familias de los desaparecidos, a quienes apoyó desde el inicio judicialmente. Luego, en el plano político, adoptó un rol estelar en la recuperación de la democracia. Estuvo en la génesis de la Alianza Democrática y posteriormente en la concertación de partidos. Además, participó activamente en el Acuerdo Nacional. Pero su gran mérito fue ser primero en entender y asumir que el camino político era el único medio posible para derrotar a la dictadura. Y esa convicción fue permanente y fue permeando a las distintas fuerzas democráticas, lo que terminó en la conformación de la concertación de los partidos por el no y la recuperación de la democracia. Luego recayó sobre él la enorme responsabilidad de encabezar la transición, una transición que hoy algunos dicen que fue una transacción, y la verdad es que mucho más compleja y desafiante de lo que hoy algunos pretenden convencer a la opinión pública. En ese periodo, al inicio de su gobierno, me tocó como senador ser jefe de la bancada de los senadores de mi partido. Y luego, el año 91, elegido presidente de la Democracia Cristiana, por lo que fui testigo privilegiado de las dificultades que se vivieron en esos años. A poco de asumir el año 91 la presidencia del partido, me reuní con él en la presidencia y le manifesté el apoyo total del partido para su gobierno y que jamás se repetirían hechos similares a los que vivió el presidente Frei. Por eso en esa época tuvimos una relación muy fluida. El presidente Aylwin recibía frecuentemente a los presidentes de los partidos de la coalición y, lógicamente, a su partido, la Democracia Cristiana. Lo apoyamos con lealtad, porque sabíamos lo compleja que era la transición. Como presidente de la República supo guiar con sabiduría el destino del país y consolidar nuestra democracia. Por cierto que hubo dificultades. No era fácil gobernar con senadores designados, con el sistema binominal, el poder de los militares, el Consejo de Seguridad Nacional y las provocaciones permanentes, como lo hemos visto en estos días en la televisión, el enlace, el boinazo, la falta de respeto de no pedir permiso para iniciar la parada militar y tantos otros. Por eso que sus palabras y su frase tan comentada en estos días, en la medida de lo posible. Qué sabia conducción, qué sabia manera de enfrentar una realidad. Por citar un solo hecho, la Corte Suprema en esa época, prácticamente heredada del gobierno militar, no llevó los casos, especialmente el informe Reti, como debía hacerlo. Y fue solamente cuando hicimos la reforma procesal penal, cuando se transformó absolutamente completa la Corte Suprema, y tuvimos ahí los ministros, casi el 70-80% fue una nueva Corte Suprema. Y ahí se comenzaron a abrir los casos de violación a los derechos humanos. Esa era la realidad. Y por eso la frase del presidente fue una frase que no solamente marcó un camino y una ruta, sino que era la realidad del Chile que vivíamos
y, como decía antes, no que lo que pretenden hacernos creer. Pero el presidente Elwin, a pesar de todo, siempre se mantuvo muy sereno, pero con la convicción de que no iba a transar su autoridad de presidente de la República y mucho menos el objetivo de consolidar la democracia. En esos 4 años refundó nuestra convivencia democrática, la paz social y sobre todo su sabiduría para reconocer las ventajas de la transición y también sus límites, dadas todas las circunstancias. Por eso, todos, cuando estábamos presentes en el Estadio Nacional, lo escuchamos con valentía y con coraje, cuando gran parte del estadio lo pifió, cuando llamó a la reconciliación nacional. Ahí marcó una ruta, marcó un camino, marcó lo que iba a hacer su gobierno. Y ese momento todos lo vivimos y fue estelar. Por eso, porque lo hizo con valentía, con coraje y, como él dijo, me salió de la guata cuando estaba hablando en el Estadio Nacional. Por supuesto, tampoco podemos olvidar su valiente y noble gesto de pedir perdón en nombre del Estado de Chile a los familiares de las víctimas de los derechos humanos, cuando dio a conocer al país el contenido del informe de la Comisión de Ética. Fue un gesto de grandeza y de generosidad que el país necesitaba para avanzar en la reconciliación y que no todos estuvieron dispuestos a hacer, ni en ese momento, ni después, ni ahora. Tuve el honor y el privilegio de sucederlo en la presidencia de la República. Cuando me entregó la banda me dio un abrazo, recordó al presidente Frei y me dijo que me iba a apoyar con toda lealtad. Y siempre estuvo dispuesto con su conversación, con su consejo, con su apoyo. Años más tarde, el año 2001, en una gran crisis que tuvo el partido, se le pidió al presidente Elwin que asumiera nuevamente, por otra vez, la presidencia del partido. Él me llamó e invitó al cargo de vicepresidente y trabajamos juntos casi un año, hasta que hubo elecciones y se recuperó la normalidad del partido. Señoras y señores, en una mirada más honda, Patricio Elwin es un testimonio de lo que jamás podemos dejar de admirar ni imitar. La imagen de un hombre sencillo y humilde, cálido y sabio, que vivió y trabajó intensamente para que su país fuera una tierra llena de nobleza, de justicia y de generosidad. Por eso, el mejor homenaje que le podemos hacer es que en Chile reine la grandeza, que cesen la pequeñez y las descalificaciones, que venga la justicia y honremos el recuerdo de este hombre que por sus excepcionales virtudes ha entrado en la puerta grande de la historia de nuestro país y hoy día pertenece a la nación entera. Estoy seguro de que más allá, don Patricio seguirá iluminando a Chile y nos ayudará en la tarea de ser fieles al legado que durante toda su vida nos entregó. Muchas gracias. Quédese con nosotros, en breve continuamos recordando el tributo a Patricio Elwin Azócar, conmemorando un nuevo año desde su partida. Espérenos.